Hola, hola, devotos del drama turco, adictos a las historias que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. Una vez más los recibo con los brazos abiertos en este santuario dedicado a las telenovelas que nos hacen suspirar, gritarle a la pantalla y son más menos despiertos. Hoy el tema central de nuestra obsesión superíndice 3N, el núcleo de nuestras teorías y el combustible de nuestras esperanzas, es sin lugar a dudas Demet y Can. Esos nombres que resuenan como un eco de Pasiu superíndice 3N desenfrenada, reencuentros marcados por el destino y miradas que son capaces de derretir glaciares. En esta ocasión superíndice 3N, vamos a sumergirnos hasta lo ese profundo de un rumor que ha estado circulando como la PU superíndice 3 Lbora, un anhelo colectivo que nos consume por dentro, un sueño más menos o que nos negamos a abandonar del posible, el anhelado, el majestuoso reencuentro pasional en la idílica Palermo, Italia. ¿Es esto simplemente el producto de la imaginación superíndice 3N febril de unos fans con demasiada esperanza, una fantasía colectiva alimentada por la nostalgia y la sed de romance? ¿O acaso existe un atisbo de verdad detrás de todo este torbellino de especulaciones? Copyright tipo de tormenta apocalíptica Abru, ¿he tenido que enfrentar estos dos seres para llegar a este punto crucial en sus vidas? Abru Copyright chense los cinturones, porque vamos a analizar minuciosamente cada pista, cada indicio sutil y cada posibilidad remota, con la firme intención superíndice 3N de descifrar copyright intrigas nos tiene reservado el destino para estos dos personajes que han logrado conquistar nuestros corazones. Pero antes de lanzarnos de cabeza a esta aventura repleta de superíndice 3 nitas y enigmas sin resolver, permítanme recordarles que su apoyo incondicional es el motor que impulsa el crecimiento de este canal. Si este tipo de contenido despierta su interu copyright si disfrutan de los análisis exhaustivos que desmenuzan cada detalle, si se deleitan con las teorías conspirativas que tejemos en torno a nuestras parejas favoritas, los invito cordialmente a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo segundo de nuestros superíndice 3 vídeos. Cada suscripción superíndice 3N, cada comentario, cada like y cada compartida son un valioso combustible que nos permite seguir creando contenido de alta calidad, especialmente diseu más menosado para satisfacer su sed de drama turco. Ahora PU superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus PAU más menos vuelos de emergencia, porque vamos a desmenuzar el tema que nos convoca hoy, Demet y Can en Palermo. El simple hecho de pronunciar estos nombres juntos es suficiente para desencadenar una avalancha de emociones intensas. Recordemos brevemente su historia, un relato salpicado de Pasiu superíndice 3N desbordante, una química innegable que traspasa la pantalla y por supuesto, una serie de obstáculos que en su momento parecieron infranqueables. Los vimos enamorarse perdidamente, los vimos separarse con el corazón superíndice 3N destrozado, y desde entonces los hemos estado esperando con una paciencia infinita, anhelando el momento en que sus caminos vuelvan a cruzarse. Y ahora Palermo, esa joya italiana, emerge en el horizonte como el escenario predilecto para un renacimiento amoroso que promete ser legendario. ¿Por qué copyright Palermo precisamente? Bueno, esta ciudad italiana, con su encanto mediterráneo que embriaga los sentidos, sus calles adoquinadas que susurran historias de amor y su atmos superíndice 3 esfera romántica que flota en el aire, parece ser el telu superíndice 3N de fondo perfecto para una historia de amor que clama por una segunda oportunidad. Imaginen la escena, con lujo de detalles, Demet y Can, caminando sin rumbo fijo por las estrechas callejuelas, con el sol poniente va más menos ando sus rostros con un halo dorado. Se reconoceru al instante en un abrir y cerrar de ojos, como si el tiempo no hubiera pasado. O necesitaru palabras cuidadosamente elegidas, miradas intensas que penetren hasta el alma y un torbellino de emociones encontradas para romper el hielo y derribar las barreras que los separan. Y hablando de tormentas, ¿a qué copyright tipo de tormenta nos estamos refiriendo? ¿A qué es donde las teorías comienzan a multiplicarse como conejos? Podrá tratarse de una tormenta personal, una crisis interna que los ha mantenido a distancia, impidiendo que sus caminos se unan. Quizás las implacables presiones de la fama, los compromisos profesionales que consumen todo su tiempo y las incesantes expectativas del público han creado una barrera infranqueable entre ellos. O tal vez, y acu es donde el drama alcanza niveles copyright ricos, podrá ser una tormenta orquestada por terceros, esos personajes siniestros que siempre emergen de las sombras para enredar las cosas y sembrar la discordia. Pero lo más importante de todo es que, según el título de este vídeo, esta tormenta ha quedado atrás, pertenece al pasado. Y como bien sabemos, después copyright de la tormenta, siempre llega la calma,
ese respiro necesario para reconstruir lo que se ha derrumbado. Pero Q copyright tipo de calma les espera. Una calma tensa, plaga. Da de silencio sin Q superíndice 3 modos que pesan como toneladas y recuerdos dolorosos que se niegan a desaparecer. O una calma reparadora, que les permita construir un futuro su superíndice 3 lido sobre las cenizas del pasado, creando un nuevo capítulo en su historia de amor. La palabra clave en todo este entramado es pasional. No se trata simplemente de un reencuentro casual, de un simple cafú copyright entre dos viejos amigos que se ponen al dúa. Estamos hablando de Pasiu superíndice 3N en estado puro, de esa fuerza arrolladora que los atrae el uno al otro como si fueran imanes, una fuerza que es imposible de ignorar. Una Pasiu superíndice 3N que ha sido reprimida con todas sus fuerzas, negada hasta el cansancio o simplemente pospuesta por las circunstancias de la vida, pero que aún late con fuerza en lo ese profundo de sus corazones, esperando pacientemente el momento oportuno para estallar y consumirlos por completo. Permitan que nuestra imaginación superíndice 3N vuele libremente y visualice las escenas, una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante con vistas al mar, donde las palabras sobran y las miradas hablan por sus solas, transmitiendo emociones que son imposibles de verbalizar. Un paseo nocturno por la playa con el sonido hipno superíndice 3 tico de las olas como banda sonora de su reencuentro, creando una atmu superíndice 3 esfera múgica que los envuelve por completo. O incluso un encuentro fortuito en una plaza pintoresca, donde el destino, caprichoso y juguetu superíndice 3N, decide unirlos una vez demostrando que hay fuerzas que escapan a nuestro control. Pero no todo puede ser un cuento de hadas. Es muy probable que este reencuentro es tu copyright cargado de tensiones acumuladas, de reproches silenciosos que claman por ser expresados y de cuentas pendientes que deben ser saldadas para poder avanzar. Se atreveru a hablar abiertamente de lo que sucedió superíndice 3, de los errores que cometieron en el pasado y de las oportunidades que dejaron escapar. Serú capaces de perdonarse mutuamente, de dejar atrás el dolor y de mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Aku es donde entra en juego la kumica, ese ingrediente secreto que hizo que nos enamoráramos de esta pareja desde el primer instante. La kumica no se puede fingir, no se puede forzar, es algo que simplemente es tubau, presente en cada mirada que se cruzan, en cada gesto sutil que comparten y en cada palabra que pronuncian. Y si Demetican logran reconectar a Trabu copyright ese de esa kumica innegable, entonces aún hay esperanza para su futuro. Pero no podemos olvidar el contexto en el que se desenvuelven. Ambos son figuras públicas de renombre con agendas apretadas que los mantienen constantemente ocupados y vidas expuestas al implacable escrutinio público. Su relación superíndice 3N, sea cual sea, estará siempre bajo la lupa de los medios de comunicación superíndice 3N y de los fans que los idolatran. Estarán preparados para enfrentar esa enorme presión superíndice 3N. O preferirán mantener su reencuentro en secreto, lejos de las maras y de los flashes, preservando su intimidad a toda costa. Y hablando de fans, nosotros, el EJU Copyright cito de seguidores incondicionales que los apoyamos desde el principio, jugamos un papel importante en esta historia. Nuestras expectativas, nuestros fervientes deseos y nuestras teorías elucubradas pueden influir en la narrativa, creando una presión superíndice 3N adicional sobre Demetican. Debemos recordar que al final del dúa son personas reales, con sentimientos reales que pueden ser heridos fácilmente y decisiones que les pertenecen única y exclusivamente a ellos. Por lo tanto, debemos abordar este posible reencuentro en Palermo con cautela, con respeto y con la mente abierta a todas las posibilidades. No debemos presionar, no debemos juzgar y no debemos imponer nuestras propias fantasías y expectativas. Debemos permitirles que escriban su propia historia, a su propio ritmo y según sus propios copyright términos, sin interferir en su proceso. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde, y los que amamos el drama turco somos expertos en aferrarnos a ella. Y en el fondo de nuestros corazones, todos queremos verlos juntos, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Queremos creer en el poder transformador del amor, en la capacidad de perdonar y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Queremos que Demetican nos demuestren que incluso después copyright ese de la tormenta ese devastadora, siempre puede salir el sol y brillar con ese fuerza que nunca. Ahora bien, analicemos fríamente las pistas que tenemos a nuestra disposición superíndice 3N. Hasta el momento, no existe una confirmación superíndice 3N oficial de este reencuentro en Palermo.
Todo se basa en rumores persistentes, en especulaciones desenfrenadas y en filtraciones provenientes de fuentes cercanas a los actores. Pero como bien sabemos, donde hay humo, hay fuego. Y la enorme cantidad de rumores que circulan en torno a este tema es, cuanto menos, sospechosa. Además, recordemos que ambos han expresado, en diferentes momentos y con sus propias palabras, su admiración superíndice 3N y su cariño más menos o mutuo. O han reconocido la importancia que tuvieron el uno para el otro en sus vidas y han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Estas declaraciones, aunque sutiles y cuidadosamente formuladas, son un rayo de esperanza para los que aún creemos fervientemente en su historia de amor. Pero también copyright N debemos ser realistas y tener los pies en la tierra. Es posible que este reencuentro en Palermo nunca llegue a materializarse. O si ocurre, puede que no sea tan romántico como lo imaginamos. Quizás se trate simplemente de un encuentro profesional, de una coincidencia fortuita o de una reunión superíndice 3N amistosa sin mayores pretensiones. No debemos descartar ninguna posibilidad, por remota que parezca. Lo importante es mantener la mente abierta y estar preparados para cualquier escenario que pueda surgir. Y sobre todo, recordar que la felicidad de Demet y Can es lo es importante. Si su destino es estar juntos, entonces a su serú, y nada ni nadie podrá impedirlo. Y si no, debemos respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos separados, confiando en que encontrarán la felicidad en otros lugares. Pero ¿qué copyright opinan ustedes, mis queridos devotos del drama turco? ¿Creen que este reencuentro en Palermo es realmente posible? ¿Qué copyright tipo de tormenta creen que tuvieron que superar para llegar a este punto crucial? ¿Y qué copyright esperan de este reencuentro pasional? Los invito cordialmente a dejar sus comentarios y teorías en la sección superíndice 3N de abajo. Me encantará leer sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. En resumen, hemos explorado a fondo la posibilidad de un reencuentro pasional entre Demet y Can en la encantadora ciudad de Palermo, tras una tormenta que ha dejado una profunda huella en su relación superíndice 3N. Hemos analizado minuciosamente los rumores, las especulaciones y las pistas que apuntan a esta reconciliación superíndice 3N que tanto anhelamos. Hemos considerado los obstáculos que han tenido que superar y las tensiones que pueden surgir en su reencuentro. Y sobre todo hemos recordado la importancia fundamental de respetar su decisión superíndice 3N y de desearles lo mejor en su camino, sea cual sea. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N a todos los que me han acompañado más menosado en este viaje repleto de emociones y de teorías conspirativas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright crúndolo y que les haya servido para alimentar a UNMU, ese su pasión superíndice 3N por esta pareja que tanto amamos. Ahora, quiero pedirles un favor especial. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like para demostrar su apoyo, compartirlo con sus amigos que también copyright N son adictos al drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 análisis y debates sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad que satisfaga su sed de drama. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre este posible reencuentro en Palermo. Me encantaría leerlos. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y sobre todo, sigan creyendo en el amor verdadero, en la esperanza inquebrantable y en la magia indescriptible de las telenovelas turcas que nos roban el aliento. Hasta la superíndice 3 Sima.